Estimados amigos de Guatemala del curso de certificación de peritos informáticos forenses, es un gusto volver a dirigirme a ustedes en esta tarde, en esta sesión grabada, ya que por algunas circunstancias ajenas no se pudo realizar una conexión directa con ustedes, pero hemos generado este video para que puedan o podamos brindar la charla que ha sido planificada, como es el manejo y sustracción de evidencia. En este caso nos enfocaremos, como es loable, a la evidencia digital, ¿sí? Se planificará durante esta semana ver la posibilidad de generar una hora y un día para poder interactuar directamente con ustedes mediante el software VC, ¿no? Previamente cargados sus contactos para no tener problemas en lo posterior, y de esta manera solventar las dudas que se generen en esa sesión y pues que hayan tenido en algunos temas tratados en este curso, ¿no? Y en los cuales se les pueda orientar de mejor manera. Esperemos concretar esto y se les estará comentando a todos ustedes. Ahora empecemos a ver un poco la charla referente al manejo y sustracción de evidencias digitales. Vamos a iniciar un poco hablando del concepto que se tiene de lo que es de la prueba digital. Avanzaremos detallando algunos consejos para la sustracción de evidencias en distintas áreas, en distintos escenarios que normalmente nos encontramos cuando realizamos un trabajo de ese tipo, y terminaremos aplicando o viendo algunas recomendaciones sobre el manejo de un software específico, que algunos ya lo habrán manejado, otros no. Pues veremos cómo podemos generar un proceso de sustracción en diferentes tipos de escenarios, como les había comentado, que nos servirán mucho en nuestra labor profesional, que de seguro la ejercerán una vez obtenida su certificación. Bien, para hablar un poco de la definición de lo que es de evidencia digital, vamos a partir de una que se ha venido generalizando con el tiempo y nos dice que es un término que se utiliza de manera amplia para describir cualquier registro generado o almacenado en un sistema computacional que puede ser utilizado como evidencia dentro de un proceso legal. Ese término tiene dos tipos de esencia, ¿no? Dos tipos de esencia que lo vamos a diferenciar. Nos habla de registros generados y nos habla de registros generados. Pasó algo aquí. Nos habla de registros generados, ¿sí? Y de registros almacenados. Si nosotros nos enfocamos un poco en un registro generado, podemos mencionar que se trata de todo lo que el usuario desconoce que se está grabando en su equipo. Con cada actividad que realiza, la información se almacena en el computador, pero el usuario no necesita conocerla, pero la información se está quedando ahí. Por ejemplo, los logs de conexión de dispositivos por los puertos USB, toda la información que se genera mientras navegamos en Internet y que se aloja de forma oculta, si cabe término, dentro de un equipo informático. Esto vendría a denotar el concepto de un registro generado. Y si hablamos ya referente a lo que es el registro almacenado, hablaremos un poco en lo que refiere a todo lo que el usuario ha grabado en su equipo, ¿no? Y conoce que se encuentra ahí, como es la música, el video, el audio, ¿sí? Y cualquier otra información que el usuario haya generado en su equipo, se lo considerará como un registro almacenado. De ahí tenemos otro concepto un poco más técnico que nos dice que es la evidencia digital es aquella construida por campos magnéticos y pulsos electrónicos que pueden ser recolectados y analizados con herramientas y técnicas especiales. Bien, si avanzamos un poco, vamos a hablar también de las características de la evidencia digital, ¿no? La evidencia digital es una evidencia muy especial, es una evidencia que a muchos generadores de justicia, que sean fiscales o jueces, no les gusta trabajar con esta, ¿no? Por la misma complejidad que tiene. En base a este aspecto,
podemos hablar que la evidencia digital tiene ciertos elementos especiales, como les había comentado. Por ejemplo, la evidencia digital tiende a ser una evidencia volátil en ciertos momentos, o hay sitios dentro de equipos informáticos que almacenan evidencia volátil, que es la evidencia que normalmente la encontramos en la memoria RAM. Es evidencia que, o es de información que se está actualizando en todo momento, y que por cada proceso o por cada tiempo que genera o proceso que realiza el computador, esta tiende a actualizarse. Hay cierta información que no se evacúa de la memoria RAM con facilidad, como son las claves, ¿no? De ahí que se recomienda utilizar algún software que encripte claves, sobre todo en los servidores, ¿no? Porque hay claves hay conexiones, hay software que requieren una contraseña para que esté funcionando, y esa contraseña, mientras el software o el equipo funcione, se almacena en la memoria RAM. De ahí que ciertos ataques apuntan a extraer la memoria RAM, generar un volcado de la RAM y luego buscar password dentro de esa imagen para luego realizar un ataque hacia algunos servidores, ¿no? Así como hay información que no es muy volátil, como les digo, que son los passwords, que suelen almacenarse por algún tiempo mientras el equipo esté encendido, otra información sí se pierde. De ahí que en muchos países la evidencia volátil no es admitida como evidencia en un proceso legal. ¿Por qué? Porque no puede ser comprobado el origen en la etapa de juicio. Es decir, si yo realizo un volcado de la memoria RAM de un equipo X, y dentro de ese volcado de la memoria encuentro imágenes de pornografía infantil, por ejemplo, que el usuario ha estado viendo, o encuentro rastros de un correo electrónico que recién ha sido enviado, pero que su texto se quedó almacenado en la memoria RAM. Luego del análisis lo extraigo y lo presento. Dentro de la etapa de juzgamiento a esa persona, suelen pedir las fuentes originales, ¿no? De dónde fue extraída la información, para saber si realmente pertenece a la máquina de esta persona. Al ser una información volátil, la evidencia ya no se encuentra ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que se apagó el equipo, se perdió su totalidad. Ciertos países tienen procesos dentro de los códigos de procesamiento penal de cada uno de los países, han incluido métodos en los cuales se puede hacer admisible ese tipo de evidencia, pero muchos otros países no la tienen, y al no tenerla, pues se genera un vacío en el cual impide presentar ese tipo de evidencia, que muchas veces es muy útil dentro de un proceso legal. Bueno, es un desafío que se tiene, ¿no? Pero es muy importante saberla capturar la memoria RAM, saberla analizar, que de seguro cuando entremos o entren en la etapa del curso, la fase de análisis, lo verán, ¿no? Lo veremos, este tipo de prácticas para analizar ese tipo de memoria. Otro tipo de desafío de la memoria RAM es que es anónima, ¿no? No sabemos quién la generó hasta después de una investigación. Es duplicable porque es de fácil duplicación, ¿no? Con un control C, control V puedo duplicar un archivo, lo que no ocurre con las evidencias convencionales o las evidencias normales, tradicionales o tangibles, como un arma blanca, una pistola, que no podemos hacer un control C, un control V y copiarla, ¿no? Entonces esto genera que debamos tomar muchas más precauciones sobre la evidencia digital, ¿no? O los elementos digitales con los cuales trabajaremos como peritos forenses informáticos. Es alterable porque la información digital es de muy fácil alterar, ¿no? Y como peritos informáticos forenses siempre correremos el riesgo que mientras manipulemos un dato digital o una unidad de almacenamiento, esta pueda alterarse, ¿no? Pero para eso tomaremos precauciones para que no suceda esa situación. Y es eliminable porque hay procesos igualmente que nos permiten eliminar la información, ya sea de manera segura o no, pero siempre el usuario tendrá esa posibilidad de intentar eliminar los datos para que no sean analizados. Ante estos puntos se han creado
procesos que nos permiten atenuar este tipo de situación. El duplicar una evidencia de forma exacta me permitirá generar o preservar la evidencia de mejor manera. Esa es una de las formas con la cual me permito contrarrestar los desafíos que hablamos anteriormente, ¿no? Como dentro de un proceso fundamental del peritaje forense informático o de la computación forense es la duplicación de evidencia, ¿no? Crear imágenes forenses de forma idéntica o de forma tal que nos permita analizar una copia y el dispositivo original siempre dejarlo en custodia. No es recomendable, mejor dicho, no es viable analizar computadoras o discos duros de forma directa, ¿no? Salvo excepciones que hablaremos un poco más adelante, pero la metodología nos dicta que tenemos el equipo informático a analizar, generamos una imagen forense del disco duro, me quedo con mi imagen forense, el computador lo devuelvo a cadena de custodia a las personas encargadas, sea policía o fiscalía, y yo me quedo con mi imagen forense. Me genero una copia de mi imagen forense y tendré dos imágenes forenses, que será mi original, que igual la tendré bajo resguardo por si la otra copia se me altera dentro de la investigación, que suele suceder como les comentaba. Por eso es recomendable extraer o sacarnos una copia de la imagen forense que nosotros sacamos previamente, y siempre trabajar con una copia de la copia y tener una copia original por cualquier eventualidad, ¿sí? Otro aspecto a analizar es que al analizar una copia, evitar el riesgo de dañar la original, lo que les comentaba recientemente. La evidencia digital es de difícil destruir, aunque un fichero se suprime o se formate un mecanismo impulsor de evidencia, puede ser recuperado, ¿no? Hay procesos de recuperación de información que nos permite realizar la extracción de información eliminada. El usuario, al aplicar métodos convencionales de eliminación, no asegura que su información no pueda ser recuperada, salvo procesos de borrado seguro o procesos de WIP o WIPeo que se conoce, que lo que hace no sería borrar, no sería sobreescribir la información con otra información, ¿no? Este proceso de wipeado lo que hace es grabar ceros y unos sobre la información que estaba dentro de los sectores de un disco duro, ¿sí? Que es donde la mínima unidad de almacenamiento de un disco duro son los sectores. Entonces sobre eso va el wipeado, ¿no? A reemplazar la información que se encuentra en esos sitios del disco duro. Mientras no se haga un proceso de ese tipo, pues la información podrá ser recuperada, así se haya formateado, se haya eliminado particiones, volver a crear otras particiones. Es muy factible, es muy probable volver a recuperar toda la información. Tal vez no con los archivos completos íntegros, por la pérdida de las cabeceras, no podamos abrir un archivo de Word en un Office, pero sí lo podamos abrir en un lector hexadecimal y ver todo el contenido de ese documento, ¿no? Eso ya es parte de la fase de análisis que seguramente se verá más adelante. Bien, avancemos un poco el tema. Tenemos que la evidencia o las pruebas tienden a ser de tres tipos: la evidencia digital, que es la información; los objetos de datos, que vendrían a ser los discos duros o las unidades de almacenamiento, las USBs; y los elementos físicos, que viene a ser lo que es los keys de los computadores, o la parte ya tangible o grande del equipo. Aquí hay un punto que debemos nosotros recomendar siempre que estemos frente de una investigación. ¿Qué es lo que documentamos nosotros cuando levantamos una información? ¿Sí? Si levantamos un equipo portátil, ¿qué es lo que vamos a documentar? Dentro, para iniciar una cadena de custodia, documentaremos el número de serie del computador portátil, o será óptimo anotarnos o documentar el número de serie de un disco duro, ¿sí? Es obvio que
lo que debemos documentar es el número de serie del disco duro, no nos interesaría que sea de forma primaria el documentar el número de serie de un computador o de un case, ¿sí? Porque la información no se encuentra dentro de esa caja, ¿no? Sino dentro del disco duro. Entonces se recomienda pues primariamente documentar el disco duro y de forma secundaria e importante también tomar el número de serie del case, ¿sí? O de un computador portátil. ¿Por qué razón? Dentro de etapa de juicios hay muchas situaciones que los abogados tienden para dar de baja una evidencia digital. Si se presenta un computador como prueba y se dice, bueno, este computador del usuario Alex Cortés del número de serie XX33 es el que fue incautado y se encontró las pruebas de la evidencia, ¿sí? Un abogado suspicaz pide, bueno, permítame ver el documento dentro de la caja de custodia en la cual se haya documentado el número de serie del disco duro y que pueda determinar yo que el disco duro no ha sido cambiado y que el disco duro no ha sido reemplazado por otro dispositivo de almacenamiento con la información que se encuentra ahí y es la que acusan a mi defendido, ¿no? ¿Sí? Son situaciones que se dan. Si no documentaron un disco duro previo, generan la duda a un tribunal o a un juez y al generar la duda sobre una evidencia, esta queda desechada, ¿sí? Entonces es factible tomar las precauciones y más aún cuando nosotros trabajemos como peritos forenses informáticos, tendremos que en cierta forma orientar un poco la parte legal que desconoce de estos temas y siempre seremos su fuente de consulta ante estas circunstancias, ¿no? Es una recomendación que se les hace en un proceso de inicio de cadena de custodia. Tenemos las pruebas digitales originales, ¿sí? Dentro de una clasificación de pruebas digitales y las pruebas digitales duplicadas. Hablamos que las pruebas digitales originales son los discos duros en sí de los computadores y las duplicadas pues vendrían a ser las imágenes forenses que nosotros extraemos para el posterior análisis forense y búsqueda de evidencias. Avancemos un poco y veamos lo que es la importancia de la evidencia digital. Dentro de esta fase se establece valorar las evidencias de tal forma que se identifiquen las mejores, ¿no? Siempre es recomendable que al momento que hagamos la sustracción de evidencias para presentarlas, siempre deben ser las más idóneas referentes al caso. Yo no puedo presentar lo que he visto en muchos peritajes, crear un volcado de todo el contenido del disco duro y presentarlo en un informe pericial. Eso no sirve de nada, eso no vendría a ser un análisis forense. Coger todos los contenidos y entregarlo para que el fiscal o el juez de lectura de lo que o vea qué es lo que no le vale o no le vale ahí, ¿sí? Debemos extraer o sustraer toda la información que sea necesaria de acuerdo al caso que nos fue encomendado, ¿no? Para eso deberemos entender el caso, saber qué es lo que el fiscal necesita para presentarlo como prueba, y eso debemos buscarlo y tener presente ya en la primera fase de la metodología forense, que es la identificación, ¿no? Tener presente qué es lo que vamos a buscar para luego extraerlo, sustraerlo de las unidades de almacenamiento y proceder a presentarlo. El objetivo del ente que valore las pruebas aportadas es que observe que el análisis forense aporte los objetos de prueba más relevantes para el esclarecimiento de los hechos en discusión, ¿no? Lo que hablamos hace un momento. Aquí debemos tomar dos puntos, tomar en cuenta dos puntos muy importantes, que es el valor probatorio y las normas de evidencia. El valor probatorio es un principio general, es un principio que se lleva en todos los países y hace referencia a que toda prueba debe encontrarse en el sitio que fue indicado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si es que dentro de nuestro informe
decimos que el documento X se encuentra dentro de la carpeta Documents and Settings, si es que es Windows XP, dentro del usuario Jorge, se encuentra el documento contabilidad.xls, ¿no? Que venga otro especialista, encuentre la información que yo indiqué en el mismo sitio, genera un valor probatorio, ¿no? Es decir, que toda la información que yo presente pueda ser repetible por un tercero especializado. Esto vendría a enfocarse en el valor probatorio. Y las normas de evidencia o las normas sobre el manejo de la evidencia, eso normalmente se regula dentro de cada uno de los países, ¿sí? En Ecuador disponemos no hace más de un par de meses de un nuevo Código Integral Penal, en la cual en el capítulo del Código Procesal Penal se tiene ya una normativa de cómo manejar la evidencia digital en los diferentes ámbitos, incluso de evidencia volátil. De ahí que han generado un articulado con la normativa para el manejo de evidencia. Y aquí ya se tiene que todos los procesos sean de forma o con técnicas forenses digitales. ¿Qué pasa si es que no tenemos nosotros una normativa interna en cada uno de nuestros países? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Debemos apegarnos a las normas internacionales o a las mejores prácticas internacionales, y para eso podemos hacer referencia dentro de nuestros informes periciales que en referencia a que no existe ley, bueno, en referencia de que no existe ley en nuestro país, podemos o hacemos referencia al manejo de evidencias digitales en dos documentos muy importantes que les aconsejo lo revisen, y les he adjuntado en sus en material que les hicieron llegar a sus correos para descarga, que es el documento de referencia 3227 o RFC, o la norma ISO 27035, que hace referencia a manejo o técnicas informáticas sobre preservación y manejo de documentación digital, ¿no? Basado en el cómputo forense. Esas dos normativas nos sirven mucho para poder respaldar nuestros informes periciales cuando no tenemos normativa interna legal, ¿sí? Con la cual podamos respaldar todos los procesos que realicemos en un análisis forense, ya sea en la fase de análisis o en la fase de sustracción o preservación de datos digitales. ¿Sí? Las he adjuntado en la carpeta que se les fue entregada para descarga, la tendrán esas dos documentaciones, unas en inglés, otra en español, pero normalmente son procesos que ya lo conocemos, ¿sí? Donde existe la identificación, preservación, como la preservación que se requiere para analizar o para comprobar la integridad de una evidencia digital, que no es nada más que los códigos hash, ¿sí? Que hablamos igualmente en una sesión anterior con ustedes, y que también lo debieron haber visto en otras charlas con los tutores de Guatemala como José, y también con el doctor que tuvieron ustedes en una videoconferencia. En base a esto, las normas de evidencia ya las generan cada uno de los países, o si no, nos apegamos al manejo de las buenas prácticas basados en la documentación que les hago referencia, ¿sí? Si tenemos otro tipo de documentación de aceptación internacional, pues igualmente lo podemos hacer referencia como buenas prácticas para poder respaldar nuestro manejo sobre la evidencia digital. Bien, algunos ejemplos de reglas de evidencia nos podemos mencionar: manejarla estrictamente lo necesario a fin de que no altere o contaminarla, ¿sí? Manejar lo suficiente, evitando contaminarla con software que no garantice un proceso limpio. Es importante trabajar con software forense, trabajar siempre con software forense y que tenga protección de escritura. Todo software forense con el cual debemos trabajar debe tener protección contra escritura. Tenemos nosotros varias distribuciones Linux con software para análisis forense. Unas tienen bloqueo de escritura, otras no la poseen, ¿sí? Y esto puede ser la causa para que su trabajo en pericia pueda ser desestimada dentro de una instancia judicial.
con el simple hecho de que le pregunte, bueno, si el software que utilizó tenía protección contra escritura, ¿no? Si no lo tenía, pues les tocará fundamentar el por qué no lo utilizaron, y por ende se genera la duda de que pudo haber sido alterada durante sus procesos de análisis. De ahí del uso, de evitar el uso de software que no garantice un proceso limpio, y utilizar software que no sea craqueado, ¿no? Que tener las licencias para poder trabajar en cualquier tipo de pericia. Otro consejo como regla de evidencia es que trabajar individualmente, esto se lo realiza para poder mantener la integridad de las evidencias, ¿sí? Es decir, si yo tengo un computador con 3 discos duros conectados a su interior, debo analizarla primero uno, después el segundo y finalizando con el último dispositivo. O si tengo un equipo de 3 personas, cada uno se encarga de un disco duro, pero no es técnicamente viable generar o levantar los 3 discos duros en un software forense y analizarlos al mismo tiempo, ¿no? Media hora un disco duro, media hora otro disco duro, media hora otro disco duro, porque debemos estar concentrados 100% en la información que buscamos y en las técnicas que utilizamos para el análisis forense. Bien, bueno, todo el proceso que nosotros generamos sobre manejo de la evidencia es un aporte a la cadena de custodia. Sabemos que la cadena de custodia inicia cuando cuando los elementos digitales son levantados del sitio del incidente de seguridad o del sitio de donde se cometió el delito informático. Ahí inicia la cadena de custodia y culmina cuando ya el juicio termine, ¿sí? Un punto elemental de la cadena de custodia que ustedes también la deben conocer es que nos permite garantizar la integridad, ¿no? Ese es el objetivo principal de la cadena de custodia, garantizar la integridad de la información, y los procesos que realicemos nosotros en el manejo de la evidencia digital va a ser enfocado a eso, a garantizar su integridad. Bien, les decía que la cadena de custodia inicia al momento del secuestro del equipo, luego irá a las bodegas de la policía o se encargará la fiscalía de su resguardo, y luego en la etapa de análisis intervendrán los peritos forenses, ¿sí? Esa es nuestra parte que nosotros requerimos, ¿sí? O es la parte de nuestra responsabilidad de que la evidencia se mantenga íntegra, ¿no? Cuando nosotros nos entreguen las máquinas, es muy probable, casi siempre no están generadas imágenes forenses, ¿sí? Entonces es en esta parte donde nosotros debemos generar las imágenes forenses, ¿sí? Iniciar un proceso de cadena de custodia digital con los códigos hash de los discos duros para que no tengamos ningún tipo de duda en que nosotros pudimos alterar la evidencia digital en este proceso correspondiente a nosotros en el proceso de análisis o en el proceso pericial, ¿no? Entonces nos entregan las unidades de almacenamiento, generamos los códigos hash, ¿sí? Y los comparamos al final del proceso para devolverlos ya una vez generados las imágenes, devolvemos los equipos para que continúe su custodia, ¿no? Esto ya igualmente lo debieron haber tocado, el tema de cadena de custodia, y que no vendría al caso volverlo a retomar. Bien, vamos a hablar ahora un poco referente a la sustracción de elementos digitales. Nos vamos a enfocar un poco a las diferentes áreas o los diferentes escenarios para nosotros extraer información de acuerdo al caso que estemos analizando. Vamos a ver dos aplicaciones muy comunes en el ámbito forense que nos permitirán generar este tipo de procesos. Trabajaremos un poquito para hablar de la sustracción de elementos digitales con software, con el FTK Imager, ¿sí? Que ya lo debieron haber manejado ustedes. Si no lo manejaron, pues aprenderemos a manejarlo un poquito
y básicamente lo que nos servirá estas aplicaciones es entender cómo podemos sustraer o extraer información, evidencia de dispositivos de almacenamiento y las diferentes formas que tenemos para hacerlo. Igualmente veremos para su conocimiento cómo funciona el similar al FTK Imager, ¿no? Que es de otra empresa de análisis forense, que es el Encase. Encase sacó recientemente su versión del Encase Imager, que es basado netamente para adquirir o extraer o sustraer información de los dispositivos digitales para luego proceder a su análisis. Estos dos paquetes de software están igual en la información que se les proporcionó. El Encase Imager es un software que no es muy no lo encontrarán muy fácilmente dentro del internet a nivel de descarga, pero que lo haremos llegar para que tengan o lo pongan dentro de su arsenal de herramientas forenses para cualquier tipo de situación lo puedan utilizar. Bien, en esta parte trabajaremos con el software FTK Imager y veremos las dos formas de extraer información con este aplicativo. La primera que veremos es la extracción de información íntegra de un disco duro hacia un archivo de imagen forense, y la otra será la extracción de cierta parte de información igualmente hacia un archivo de imagen. Son dos prácticas que se utilizan dentro de una actuación pericial. Este software es muy potente, ¿no? Al ser gratuito tiene muchas funciones que nos permiten trabajar tanto en la sustracción o preservación de evidencia como en la fase de análisis. En esta parte nos enfocaremos solamente en la sustracción de información y empezaremos viendo cómo extraer una imagen íntegra de un dispositivo de almacenamiento. Para esto, una vez previamente instalado el software AccessData FTK Imager, y acudiremos a la opción Create Disk Image o crear disco de imagen, en la cual tendremos un primer menú que nos permitirá seleccionar el dispositivo de origen del cual extraeremos todos los datos hacia nuestro archivo de imagen, ¿sí? Podemos utilizar este u otro software siempre que sean forenses. La recomendación es que todo software que utilicemos para extraer datos sea forense y tenga bloqueo de escritura, es decir, que no permita manipular los elementos originales o fuentes originales de la información. Bien, al seleccionar la unidad de origen tenemos varias opciones. Podemos seleccionar un disco rígido, ¿sí?, con la cual nos desplegará la información de los discos duros o discos rígidos presentados al equipo. Escogeremos uno para proceder a extraerlo. Luego tenemos la generación de una imagen lógica, la cual nos permitirá extraer solamente la información de una partición del disco duro, ¿sí?, o una partición que tengamos en disco duro. A ver, cancelemos, vamos nuevamente a la opción. Tenemos la opción Image File. Esta opción me permitirá crear la imagen de un archivo que tenga en el disco, ¿sí?, de un solo archivo, ¿no? Escogeremos un archivo y le diremos que de ese archivo quiero que me genere una imagen forense. Bien, tenemos la opción de crear la imagen de una carpeta y todo su contenido, pero aquí el mismo software maneja una alerta. Nos dice que si hacemos este proceso, si generamos la imagen de una carpeta con todas sus subcarpetas y archivos, no podremos realizar métodos de recuperación, ya que excluirán elementos eliminados y de espacios no localizados, ¿no? Y tenemos la opción para generar imágenes de unidades ópticas, ya sea de un CD o de un DVD. Para el ejemplo vamos a trabajar con la imagen física, ¿sí? Vamos a crear la imagen física de un dispositivo. Yo previamente tengo conectado mi memoria USB, la cual lo voy a escoger y voy a finalizarlo, ¿no? El primer paso hemos concluido, que es la
el proceso de escoger la imagen de origen. Luego tenemos que darle ciertos parámetros para crear el archivo de imagen. Vamos a acudir a la opción Add, ¿sí? Aquí nos pregunta qué tipo de extensión requiero yo generar el archivo. Si quiero generar un archivo o una imagen de archivo tipo RAM o DD, una imagen de forense tipo Smart, una imagen forense tipo E01, que es la que trabaja en Case y la que es la que actualmente se trabaja por su nivel de comprensión y por su nivel de fiabilidad. Esta versión de Encase de sacar su extensión de imagen como 01 ha ganado totalmente terreno y es la que se maneja y la que se está estandarizando para trabajar con diferentes tipos de software de análisis forense. Y tenemos también otro tipo de extensión que podemos generar, lo que es el AFF. ¿Sí? Para el ejemplo trabajaremos con la E01, que es la imagen forense de Encase, ¿sí? Que es muy popular por las características que veremos a continuación. Aquí nos pide poner datos de del caso. Podemos poner un número de evidencia. Podemos poner alguna descripción del caso. Podemos poner el nombre del examinador. Pueden poner sus nombres cuando hagan el ejercicio y alguna nota en particular. Estos datos se verán reflejados dentro del informe final que nos presentará esta aplicación, que se generará un documento TXT con este tipo de datos. Voy a finalizar, ¿sí? Presionamos siguiente y entramos a la fase para poder determinar el destino donde quiero generar mi archivo de imagen forense y determinar el nombre del archivo. En este caso yo le digo quiero generar en el escritorio, ¿sí? Como prueba para este ejemplo, y le voy a llamar archivo prueba 001, vamos a poner, o solamente prueba, ¿sí? Si recuerdan, escogimos un tipo de archivo .e01, ¿sí? Cuando yo escojo el E01 se me va a activar el nivel de compresión. Este nivel de compresión, en cierta forma, mientras más comprimamos se va a demorar el tiempo de extracción de imagen íntegra, pero nos dará una compresión significativa de un archivo de imagen forense, ¿no? Inicialmente pongamos el tamaño de los fragmentos, que puede ser de 1 hasta 8 GB. Puedo ponerle que cada segmento de archivo de imagen me lo haga de 4 GB. Para el ejemplo voy a ponerlo de 2 nada más, porque mi USB es de 4, para que vean cómo lo va segmentando. De esta forma trabaja la extensión E01. Cuando trabaje con una extensión E01, siempre nos dividirá el contenido de un disco duro en varios segmentos, y cada uno del segmento será, en este caso, de 2000 megas o 2 GB. Yo puedo ponerlo un segmento de mayor tamaño si en caso lo deseo. Y aquí aplico el nivel de compresión, que puede ser desde 1 hasta 9. Mientras más alto, más comprimirá, pero más tiempo nos tomará, ¿sí? Hay muchas situaciones en que yo tengo un disco de 1 tera, de almacenamiento, ¿no? Si es que yo utilizo una imagen tipo RAM o tipo DD que vimos anteriormente, que era una de las opciones, el archivo de imagen inevitablemente va a ser de 1 tera. O sea, no podremos sacar una imagen inferior, aun cuando la información total que tenga la imagen del tera solamente sea unos 200 gigas, ¿sí? Es decir, el 20% del tamaño del disco solamente en información generada en ese disco duro.
Si yo genero una imagen en 01 a ese mismo disco de 1 terabyte y pongo un nivel de compresión 7, ¿sí? El tamaño de archivo de imagen muy seguramente lo tendré en unos 300 gigas, ¿sí? En un archivo de 300 gigas tendré todo el contenido del archivo del terabyte sin afectar ni un solo dato que se encuentra en el contenido original, ¿no? Esa es la diferencia entre el E01 y el tipo RAW, el nivel de compresión. Y E01 ha ganado mucho terreno por este tipo de facilidades, ¿no? Trabajando con E01 yo puedo en un disco de 1 tera almacenar 5, 6, 7 imágenes forenses de otros discos duros, ¿no? Y eso ahorra recursos, ¿no? Y eso ha generado la aceptación de ese tipo de extensiones. Bien, teniendo el E01 en este trabajo voy a activar el nivel de compresión 7 y voy a finalizar esta fase, la cual les vuelvo a repetir. Designamos donde voy a grabar la imagen, qué nombre le voy a dar al archivo de imagen, y voy a finalizar. Aquí tengo los datos que voy el disco duro de la unidad origen, el Physical Drive 1, en este caso la memoria USB que tengo conectado al equipo y que va a estar grabado en esta ruta, ¿no? En el escritorio como prueba E01. Bien, aquí tengo 3 checklists que puedo activarlos sin caso lo deseo. Normalmente el que viene por defecto activado es el número 1, el que nos indica que deseamos verificar posteriormente de creado que la imagen se creó correctamente, ¿no? Normalmente lo ponemos para que haga una verificación adicional que igualmente será documentado en el informe que nos desplegará el aplicativo. Un segundo checklist que nos permitirá generar una estadística de qué tiempo se va a demorar la generación de la imagen forense. Normalmente lo desactivo, pero si quieren probarlo lo pueden activar. Y un tercer checklist que lo puedo activar es que me va a generar, si yo activo esta pestaña, si activo, perdón, esta opción, me generará un archivo de tipo XML con el contenido de todos los archivos, ¿sí? Que tengo almacenado en el disco duro, ya sean de sistema o de usuarios, absolutamente todo. Me generará el nombre del archivo, fecha de creación, modificación, de eliminación si en caso fue eliminado, y me saldrá si fue eliminado sí o no, ¿sí? Todo ese listado lo va a volcar en un archivo XML y lo va a generar igualmente en el reporte final. Lo voy a activar para verlo posteriormente y es muy útil en ciertos casos, pero en otros casos sería muy tedioso analizar ese archivo cuando tenemos más de 50.000 o 100.000 archivos dentro de un documento, ¿no? Para eso ya utilizamos otro tipo de software para llevar un análisis, pero para ver cómo se genera esta información la vamos a activar y vamos a iniciar el proceso, ¿sí? Este es el primer proceso que generalmente tenemos al trabajar como al entrar a una tarea de un peritaje informático forense, que es la extracción o sustracción de información completa de una unidad de almacenamiento física a un archivo de imagen, y lo hacemos con software apropiado, software forense como es el Access Data FTK Imager. Todos estos procesos que estamos viendo, estamos realizados, debemos documentarlo en nuestro informe, y eso respaldará que los procedimientos que llevamos a cabo, tanto el software que utilizamos, son aceptados internacionalmente para el tratamiento y manejo de evidencias digitales. Vamos a esperar de que se nos genere este proceso para continuar viendo los resultados del mismo. Una vez que culmine el proceso, hace su etapa de verificación, como lo podemos ver, ¿sí? Nos da un reporte inicial
de la imagen generada y los códigos que nos permitirán mantener la integridad, que son los códigos hash, nos presentará previamente. Vamos a cerrar esto. Tenemos como resultado los archivos de imágenes. En este caso es uno solo. Se recuerda memoria USB de 4 GB y con el nivel de compresión 7 que le pusimos, tengo un archivo de 307 megas con toda la información del archivo de 4 GB, ¿sí? Totalmente custodiada dentro de una imagen forense de tipo E01. Tenemos el otro tipo de archivo que es un archivo TXT, en el cual nos muestra la información que llenamos previamente, nos muestra toda la información referente a la unidad física, tanto el tipo de dispositivo, número de serie y sobre todo los códigos computados, tanto el MD5 como el SHA-1, y la hora y fecha de la adquisición. Luego en la parte final nos da la hora de verificación y comprueba si los códigos de MD5 son iguales a los que generó inicialmente, ¿sí? Está verificado y la hora y fecha de inicio y finalización de la verificación de los códigos hash. Y el archivo tipo de Excel, ¿no? Perdón, la extensión es CSV, yo les había dicho XML, pero igual lo trabajamos desde Excel. Bien, aquí tenemos la información que nos presenta, el nombre de los archivos, el nombre de archivo, la ubicación del mismo, el tamaño, fecha de creación, modificación y último acceso, y si el archivo fue eliminado o no, ¿no? Aquí tenemos que no está eliminado, tenemos eliminado, ¿sí? Es cierta información que nos presenta este archivo XML. Pero como les digo, tal vez para información general, pero para análisis no nos servirá de mucho realizar un análisis de datos sobre este tipo de documento. Bien. Entonces, de esta forma hemos extraído la información del contenido completo de una unidad de almacenamiento hacia un archivo o imagen forense. Esta es una de las formas que normalmente trabajamos como peritos. Una segunda forma es cuando nosotros, bueno, vamos a abrir nuevamente el FTK y vamos a ver cómo podemos nosotros extraer información de ciertos archivos dentro de una imagen que nos permite sacar el mismo FTK Imager. Esto, como les comentaba, normalmente se da en situaciones cuando tenemos que ir hacia un equipo informático o hacia un servidor y sacar información netamente específica que ya está identificada. Simplemente sustraemos para su posterior análisis. Para eso nuevamente utilizamos FTK Imager, ¿sí? Si nosotros utilizamos una versión, no sé si han escuchado, pero los que no, hay una distribución libre que es de Kaine, ¿sí? Es una distribución forense, bueno, una distribución gratuita, es un software Ubuntu que ha sido creado con software preinstalado para análisis forense. Pero dentro de esta organización, ¿sí? Kaine maneja dentro de su portal de descargas un pequeño aplicativo para trabajar dentro de sistemas operativos Windows que se conoce como, ¿dónde estás? WinTailor, ¿sí? Les doy el nombre, vas a encontrarlo por aquí, que debe ser aquí, WinTailor 2.5. Este aplicativo WinTailor es un aplicativo hecho en Visual Basic que se ejecuta en cualquier tipo de sistema operativo Windows. La particularidad, y por lo cual hago notar la existencia de este paquete de programas, es que viene o contiene el Access Data FTK Imager y lo tiene de forma autobooteable, es decir,
no necesita ser instalado para ejecutarlo en un equipo informático. Entonces es mucho más fácil sacarnos del paquete que viene en ese software, ponerlo en nuestro arsenal de herramientas forenses y ejecutarlo en un servidor o en un equipo que vayamos a traer ciertos datos, no todos, y podamos trabajar para no instalar el software dentro del equipo, ¿no? Sino simplemente ejecutarlo y poder trabajar con este. Bien, vamos para esto añadir, ¿sí? Vamos a añadir evidencia. En este caso voy a añadir un disco duro, ¿sí? Un disco duro físico, que es el disco duro del equipo, porque la idea es sacar información o cierta información y convertirla en una imagen forense. Bueno, vamos a imagen física y lo vamos a cargar. Bien, presionando en la opción más vamos a poder navegar por el árbol de directorios hasta el root, donde tendremos toda la información dentro o que tenga el dispositivo de almacenamiento. Bien, vamos a proceder a extraer cierta información que ha sido encomendada, o igualmente me sirve cuando yo tenga hallazgos, ¿no? Cuando trabajamos en sitio con el fiscal, habrá ocasiones que dentro de su desenvolvimiento como peritos tengan que acompañar al fiscal. El fiscal le diga: mire, señor perito, necesito que analice esa máquina y extraiga todas las imágenes que tenga de X persona, o que tenga todos los archivos de correo electrónico que encuentre en el equipo, ¿sí? Levantamos el FTK Imager y vamos a proceder a extraer cierta información del disco duro, no toda. Para eso hay dos pasos muy simples que debemos llevar a cabo. Una vez identificados los archivos dentro de la red de almacenamiento, simplemente hacemos clic derecho y lo ponemos en la opción Add para, añadir para una imagen personalizada, ¿sí? Esta imagen será de extensión AD01, que podremos abrirlo con el FTK Imager en lo posterior, ¿no? Seguimos buscando los archivos. Aquí igualmente quiero exportar algún archivo eliminado, lo voy a poder hacer. Si quiero hacerlo con alguna carpeta, igualmente lo voy a poder hacer, ¿no? ¿Sí? Y si ven en la parte inferior de izquierda, se van a ir almacenando todos los archivos que yo he escogido para extraerlos del equipo, ¿sí? Entonces simplemente debo poner la opción crear image, si me creará un archivo de imagen, y seguimos los mismos procedimientos muy similares a los anteriores vistos. Presionamos la opción add para indicar los datos del caso 2. Vamos a poner en evidencia archivos, descripción, información solicitada, examinador, ponen sus nombres y presionamos siguiente, ¿no? Aquí también podemos manejar un nivel de compresión con ese tipo de archivo AD1, ¿sí? Vamos a dejarlo en compresión 5. El tamaño de segmento de 1500. Si supera el tamaño de 1500 megas, me creará otro archivo de un mismo tamaño, ¿no? Vamos a decirle la ubicación. Yo quiero que me genere igualmente en el escritorio, y con el nombre archivos solicitados, ¿sí? Este será el nombre que tendrá la imagen de los archivos que yo voy a extraer de una unidad de almacenamiento. Todos estos procesos deben documentarlos en sus informes. Eso dará veracidad y dará fortaleza a su trabajo realizado dentro de un peritaje, ¿no? Vamos a iniciar. Igual tenemos las tres opciones: que verifique la extracción después del proceso. Vamos a dejarle solo esta y vamos a iniciar. Ha generado la imagen, tenemos los códigos que hay de la imagen. Vamos a cerrar el aplicativo, cerramos la ventana y verificamos la creación
del archivo AD01 que lo tenemos acá, ¿no? Vamos a ver las propiedades del archivo. Vemos que en el archivo AD01 de 817 KB, ¿sí? Y tenemos el archivo del reporte, ¿no? Aquí vemos la información que generamos, nos describe cada uno de los archivos que hemos generado y la ubicación donde se encontraban dentro de la unidad de almacenamiento y el código hash de la imagen. Una vez que tenemos nosotros este reporte en sitio, es muy importante tener en cuenta que para poder nosotros documentar o adjuntarlo dentro de nuestro informe pericial, debemos hacerlo firmar o al pie de este informe, de este informe que nos presenta Access Data, firmo yo como perito, firma el encargado, puede ser de sistemas o el dueño del equipo en el cual estoy extrayendo solo los archivos. Si está el fiscal presente, igual poder firmar él o el secretario, pero siempre dejar constancia de que en ese instante se generó este reporte, sobre todo por los códigos hash, ¿no? Por los códigos hash. Normalmente, como buena práctica, yo lo que suelo hacer y suelo documentar también es que este archivo que he sacado de ciertos archivos lo copio y lo dejo dentro del mismo equipo, ¿no? Creo una carpeta de imagen de archivos de peritaje, lo grabo en el mismo equipo del cual lo saqué y copio un print screen. Si hago un print screen y lo pego en mi informe, ¿sí? E igualmente dentro de este informe o este pequeño reporte adjunto una línea al final en el cual explico o detallo que una copia de este archivo se queda en la misma máquina en la ubicación tal, ¿no? Firman las partes, firma el perito, nuevamente le repito, firma el dueño de la máquina o el encargado del servidor, y si desea, firma el fiscal o no. Pero es bueno documentar también este proceso, porque al tratarse solo de archivos, los mismos pueden desaparecer en lo posterior. Y al tener una acta firmada por la persona que va a quedarse responsable del servidor o del equipo, nos dará un valor adicional para cualquier circunstancia en lo posterior. Bien, esto referente a lo que es el FTK Imager. Hemos visto las dos formas de generar o extraer o sustraer información de un disco duro o de una unidad de almacenamiento, ya sea haciéndolo de su forma total, ¿sí?, o de su parte física con el E01 o con la extensión AD01 que me permite sacar ciertos tipos de archivos específicos que previamente debemos tener ya identificados. Estas mismas tareas las podemos llevar a cabo con el software Encase, el Encase Imager, que lo acabamos de ver, o que lo tienen, perdón, en el software que se les pasó para descarga. Es muy similar, es el software de Encase Imager, tal vez es un poco más limitado, es mucho más limitado que el FTK Imager, pero igualmente nos sirve para generación de imágenes forenses. Les voy a indicar el modo de generar una imagen forense con Encase para que tengan, lo tomen en cuenta en caso de que necesiten hacerlo. Bien, para Encase siempre es necesario crear un caso inicial, ¿no? Presionamos nuevo caso, le voy a poner caso prueba, voy a aceptarlo, ¿sí? Segundo paso, creo el caso, voy a agregar la evidencia, ¿no? Voy a la evidencia, voy a añadir un archivo de imagen, no es un archivo de imagen, voy a añadir una unidad local. Si escojo añadir un archivo de imagen, tendré que abrir un archivo de tipo E01, ¿no? Es decir, si yo me voy al escritorio, me visualizará el archivo 01 que acabo de crear, lo que me permite igualmente hacer Encase, ¿no? Abrir un archivo de ese tipo E01. Pero lo que vamos a hacer es agregar un archivo
o agregar una unidad física para crear una imagen, ¿no? O extraer una imagen forense. Igual puedo hacerlo con la memoria física. Esto me lo permite tanto FTK Imager y me lo permite EnCase, ¿sí? Bien, con el presionado siguiente tenemos todos los discos o las unidades físicas creadas dentro de un computador. Voy a escoger cualquiera de ellas que deseo crear la imagen forense. En este caso va a ser mi memoria USB, ¿no? Y voy a finalizar. Selecciono y finalizo. ¿Sí? Tengo cargada la imagen o tengo cargado el dispositivo, este dispositivo de almacenamiento. Ahora voy a hacer un clic en la letra, en este caso la unidad D, ¿sí? Para que me despliegue y me abra el dispositivo, ¿sí? Me abre el dispositivo y puedo igualmente ver todos los archivos que tengo en esta parte de la USB. ¿Cómo genero la imagen? Simplemente tengo la opción adquirir, selecciono la unidad, ¿sí? D, hago clic derecho y puedo utilizar la opción adquirir, ¿no? Y doy los parámetros para su adquisición. Nombre del dispositivo, puedo poner disco duro equipo 12, puede ser. Esa descripción ya la dan ustedes. Número de evidencia 003, número de caso, pongamos 001, nombre del examinador, ponen sus nombres. Alguna nota de referencia la pueden poner ustedes, ¿no? El output path nos determina dónde quiero que se genere el archivo de imagen. Doy la ruta, siempre recomendable, puedo hacer una unidad externa, pero bueno, voy a darle una ubicación cualquiera para el ejemplo, ¿sí? Le doy donde quiero que se genere, tal vez un pad alternativo. Normalmente, como nos genera en segmentos, ¿sí? Recuerden que las imágenes de 0.1 me generan segmentos de 4 GB. Esta es una opción que no nos da el FTK Imager. Yo puedo tener conectados dos discos duros externos de 500 GB cada uno, ¿sí? Y sacar la imagen forense de un disco duro de 1 tera. Entonces decirle que el primer disco duro que ocupe sea, o el primer par de salida donde se generen los datos sea en un disco duro, y cuando se llene este, pues continuar generando la imagen en esta segunda ubicación o en el segundo disco duro, ¿sí? O en el segundo disco duro, ¿sí? De esta forma me da la posibilidad de ocupar dos unidades de almacenamiento externa de menor tamaño para almacenar una fuente original de evidencia de un tamaño superior, ¿no? Es una opción muy útil que me da este EnCase Forensic. En este caso el EnCase Imager, ¿no? Que es el software de adquisición. Bien, selecciono las dos unidades de salida. Veamos la siguiente pestaña, que es el formato. Aquí tenemos dos tipos de formato. El S01 ya los vimos, ¿no? Es un archivo que me permite comprimir. Es una extensión propia de EnCase original, ¿no? Manejamos nivel de compresión habilitado, que me genere código MD5 habilitado, y que el tamaño de fragmento de archivo sea de 2, 3, 4 GB, ¿no? Si le pongo de 4 GB y saco el archivo de imagen de un disco de 40, pues me creará 10 archivos de 4 GB, ¿no? Si deseo poner un password, lo puedo poner un password. Al momento que quiera abrir la imagen me lo va a pedir, ¿sí? Tenemos otro tipo de extensión, que es la EX01, ¿sí? Esta es un nuevo formato que está introduciendo EnCase en el último año, o hace 2 años atrás, que es de modo cifrado. Esto me genera la imagen forense, pero lo protege con un cifrado, ¿no? Es una imagen cifrada
que la genera en case. ¿Sí? Igualmente me permite fragmentar, me permite generar los códigos CAS UMD5, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra información que la podemos utilizar. El error de granularidad hace referencia a que es un método que utiliza en case para poder manejar de mejor forma los sectores dañados de un disco duro. ¿Sí? Puede ser estándar, puede ser exhaustiva. ¿Sí? Cuando el manejo de este tipo de secuencia. Bien, estos son los datos que maneja en case. Voy a dejarlo con el 01 y voy a aceptar para finalizarlo. Y automáticamente, si nos fijamos en la parte inferior derecha, empezará a trabajar la adquisición de la unidad de almacenamiento, en este caso de la unidad USB. Se demorará un poco más de tiempo que el FTK Imager, pero tendremos los mismos resultados que en el FTK Imager. La diferencia que en case no nos da el reporte que nos da FTK Imager, ¿no? Este reporte de aquí no nos da el software de Encase, lo que es un punto a favor para el FTK Imager. Bien, hemos visto algo de Encase, ¿no? Hemos visto algo de Encase, de cómo extraer imágenes forenses, lo estamos viendo aquí. Quiero mostrarles también acerca de FTK Imager el método de extracción de información de la memoria RAM que maneja FTK Imager. Es muy importante extraer ese tipo de información cuando estamos atendiendo un incidente de seguridad o cuando estamos trabajando sobre un servidor que ha sido atacado, etcétera, y necesitamos extraer la información o subtraer estos datos. Arrancamos del FTK Imager sobre el equipo y generamos un volcado de memoria para luego posteriormente analizarlo, ¿no? Access Data con su usuario FTK ha creado un icono, si lo pueden ver, a ver si lo amplío, no, ya, un icono que es como una memoria RAM. Este icono de aquí nos permitirá generar una captura de la memoria y son dos pasos simples, son dos pasos muy simples. Arrancamos del FTK Imager, recomendable descargarse el Kine y sacar del Kine el paquete o la carpetita de FTK para que nos permita trabajarlo sin instalarlo, sino que sea una aplicación portable. Ejecutamos el icono de captura de memoria. Aquí son simples dos pasos, ¿no? Primer paso, ubicar donde quiero que se genere el archivo de imagen de la memoria RAM o el volcado de la memoria y con qué nombre quiero ponerlo. Memoria, ¿sí? Y ponemos capturar. Automáticamente me generará todo el volcado de la memoria en un archivo de imagen, en este caso con la extensión .mem que maneja el FTK Imager. De esta forma hacemos la sustracción de información de la memoria RAM. Toda la información volátil que esté generada en mi equipo o en el equipo la estoy capturando en este momento. ¿Qué podemos hacer después? Ya en la fase de análisis, coger este archivo de imagen, aplicar procedimientos de software específicos y podemos recuperar desde claves, documentos, fotografías, páginas de internet, conexiones, puertos abiertos, procesos llevados, servicios habilitados, etcétera, ¿no? Y algún tipo de software malicioso que esté dando vueltas por la memoria RAM y que podamos analizarlo de ser necesario, ¿sí? De esta forma podemos crear un volcado de memoria, la extracción forense de los datos de la memoria RAM de un equipo portátil, ¿sí? Esto con referencia a lo que da el FTK Imager.
Igualmente en Case, como vimos, nos permite hacer el proceso de la memoria RAM, que lo vimos inicialmente. Con eso vamos a cancelarlo. Esto ya lo pueden poner en práctica ustedes, se nos va a demorar mucho tiempo, pero nos generará igualmente como resultado del volcado de la RAM dos archivos, ¿no? Uno que será el archivo .mem con todo el contenido de la RAM, que tendrá el mismo tamaño que su memoria, y el archivo de reporte, que nos dará toda la información referente a ese volcado. Dentro de Enquete, ¿cómo trabaja con la memoria RAM o para adquirir o sustraer información de la memoria RAM? Igualmente, al crear un caso, como lo hemos visto aquí, ¿sí? Al crear un caso vamos a añadir dispositivo local, ¿sí? Volveremos a la pantalla inicial que vimos anteriormente y aquí escogemos la opción habilitar memoria física, es decir que me visualice, voy a presionar siguiente, que me visualice además de los discos duros, ¿sí? Me va a visualizar la memoria RAM, ¿no? Entonces hacemos exactamente al paso anterior, escogemos el dispositivo que quiero sacar la imagen, ya no será del disco duro, sino de la memoria RAM, presionamos finalizar, hacemos clic sobre la memoria RAM, hacemos clic derecho sobre la memoria, y ponemos adquirir, y le damos los mismos parámetros, ¿no? Número de evidencia, número de caso, le hacemos el formato y procedemos a aceptar y empezará el proceso de adquisición, ¿no? Exactamente como hicimos, como generamos la imagen forense de un disco duro, lo hacemos con la memoria RAM para su posterior análisis. Ya en la fase de análisis, cuando ya entren en el tema del curso a ver procesos de análisis de datos o ya de técnicas de investigación en sí, de seguro se verá algo de la memoria RAM y podremos analizar estas imágenes que acabamos de generar en busca de información y saber qué es lo que podemos encontrar y cómo podemos buscar en este tipo de objetos extraídos de información. Bien, estimados alumnos, con esto hemos concluido esta sesión pregrabada de manejo y estructuración de evidencias. Espero haya sido de su agrado, que haya sido un aporte para sus conocimientos. Cualquier duda me la hacen conocer al correo. Esperemos que durante estos días podamos coordinar una sesión de preguntas y respuestas para solventar todas las dudas que se hayan generado, y si necesitan que se amplíe algún tema expuesto durante esta charla, pues me la hacen conocer y yo las haré llegar, ya sea pregrabada o planificaremos una sesión en vivo para poder dar nuevos o ampliar nuevos temas, ¿no? Nuevamente les repito, les felicito también por su entusiasmo en esta capacitación. Seguiremos en contacto y cualquier duda estamos para servirles.